Ok, grabando. No he subido, ya tengo los videos, pero no los he subido. Y principalmente ahí siguen llegándome mensajes, malos para que caigamos en la misma insistencia que les dije en la otra clase, ¿eh? Yo no ando pidiendo datos personales. ¿Ok? Esta es la última diapositiva que vimos y con eso se terminaría lo relativo a las Naciones Unidas. Análisis crítico. Las Naciones Unidas han sido quizá hasta este momento la organización internacional más importante del mundo. Pero en los últimos años ha caído en un problema muy grande, principalmente porque Estados Unidos, su principal propulsor, pues últimamente le quita mucha participación, mucha presencia a las Naciones Unidas. Los gobiernos republicanos últimos, entendamos, el del señor Trump y el señor Bush, le quitaron mucha fuerza a las Naciones Unidas, aunque Bush y Bush padre fue el que trató de que por medio de las Naciones Unidas se diera el ataque de la guerra del Golfo, que les comentaba yo que había sido el único que ha sido con medidas coercitivas de las Naciones Unidas. Pero el Bush hijo, la verdad es que lo ignoró, trató de hacer las cosas como a él le parecieran, tomó la afrenta de las Torres Gemelas como algo personal y como algo personal se fue sobre los líderes de Medio Oriente, principalmente Muammar Gaddafi, que es el que menos vela tenía en el entierro, pero a final de cuentas fue una situación que les pegó, les caló muy duro y a final de cuentas la inactividad y la imposibilidad de que las Naciones Unidas cumplan con su cometido se debe principalmente a esos últimos gobiernos republicanos. Y si decimos de Bush, olvídense de Trump, o sea, Trump hizo su política exterior alejada de cualquier solicitud, cualquier apego a la Carta de San Francisco. Entonces, la verdad sí ha sido muy complejo. Ahora bien, las Naciones Unidas no hacen todo. Hay todavía una situación muy especial, que son los organismos especializados. Aquí, en esta presentación, los voy a estar los organismos especializados y lo que voy a comentar es que para no andar repitiendo, se los voy a dejar unos minutitos más para que los vean. ¿Ok? Aquí tenemos en primera instancia la Organización Internacional del Trabajo. Esta es la abuelita de todos los organismos especializados. ¿Por qué? Porque se creó con la antigua, con la Sociedad de Naciones, en 1919. Y a la ONU perteneció ya cuando se liquidó la Sociedad de Naciones en 1946. Es un organismo de tipo tripartita porque ahí participan los trabajadores, los patrones y los gobiernos. Su sede está en Ginebra y su propósito es promover las medidas para mejorar las condiciones de los trabajadores. En segundo lugar, tenemos la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que en realidad se conoce más por las siglas en inglés de Food and Agriculture Organization, FAO. ¿Ok? La FAO es originaria de 1946, forma parte de las Naciones Unidas también en 1946 y su sede está en Roma. Sus fines son facilitar la ayuda de medios tecnológicos, la información, todo lo relativo a producir alimentos y crear agricultura. Así, la asistencia técnica para ello. En la siguiente columna tenemos la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que en realidad también es más conocida por sus siglas en inglés, United Nations Education, Science and Culture Organization, UNESCO. La UNESCO es creada en 46 y forma parte de las Naciones Unidas ese mismo año. Su sede está en París y su finalidad es contribuir a la paz y la seguridad internacionales mediante incremento o la promoción de la ciencia, la cultura y la educación. Después tenemos la Organización de la Aviación Civil. Esa sí es más fácil que la encuentren como OASI, pero también en inglés es ICAO. OASI, o la Organización de la Aviación Civil Internacional, se formó en 1944, es parte de la ONU en 1947 y su sede está en Montreal, raro, es una de esas organizaciones que no tienen su sede en Europa, son raras, pero sí las hay.
Su función es facilitar todos los aspectos de la navegación aérea internacional de tipo civil, es decir, la que se hace con pasajeros. La aviación militar no entra en la OASI, ¿ok? Muy bien. Seguimos con la Organización del Banco Mundial. Ojo, oímos Banco Mundial e inmediatamente creemos que es un bancote. No. La organización del banco o el grupo del Banco Mundial está formada por diferentes organismos. Todos los organismos que vamos a citar están o tienen su sede en Washington, en América, principalmente porque significan dinero. O sea, para cualquier similitud de Estados Unidos con dinero, cuando se habla de dinero, Estados Unidos está a la cabeza. Entonces, esto es con un conglomerado de 5 o 6 organismos que forman el grupo del Banco Mundial. Y por ejemplo, el primero es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Este sí es el Banco Mundial, pero se llama Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Este fue creado en 1944 y forma parte de las Naciones Unidas desde 1947. Y su propósito es hacer los préstamos necesarios para que los estados puedan cumplir con las metas de sus gobiernos. Obviamente no le prestan a cualquiera, tiene que presentar una verdadera infraestructura para poder pagar los préstamos. El Fondo Monetario Internacional, que es alguien que nos ha prestado mucho dinero a lo largo de los años, es muy conocido en México, también fue creado en 1944 y forma parte de la ONU en 1947, igual que el anterior. Y su finalidad es asegurar la estabilidad de los cambios, o sea, el cambio de moneda. Eso es a lo que se refiere. Si un Estado está en problemas con devaluación, tiene que ir con el Fondo Monetario Internacional. A lo mejor el Fondo Monetario Internacional le presta dinero para equilibrar sus tipos de cambio, pero va con el Fondo Monetario Internacional, no con el Banco Mundial. Por eso lo conocemos tan bien, porque durante los años 80, que México estuvo endeudadísimo y con un tipo de cambio hecho una basura, pues precisamente el Banco Mundial nos prestó dinero para poder salvar el día. Bueno, ese es el Fondo Monetario Internacional. La Corporación Financiera Internacional es de 1956 y forma parte de las Naciones Unidas a partir de 1957. Y su fin es realizar inversiones de empresas privadas asociadas a inversores privados y sin garantía de reembolso para los gobiernos para estimular las inversiones de capital privado. Técnicamente, esa organización ayuda a que los inversores encuentren buenos lugares para poner sus empresas o para invertir. Después tenemos la Asociación Internacional de Fomento, de 1960, forma parte de las Naciones Unidas ese mismo año, y su finalidad es otorgar préstamos a los países más pobres del mundo. Digamos que este es el Banco Internacional, híjole, me voy a ir muy mal, pero es de los fregados, o sea, es de los amolados. Entonces, ahí van y los prestan y les prestan así con muy pocos intereses, pero sí les prestan para que puedan ir más o menos tratando de salir del hoyo. Obviamente, nosotros no nos presta eso, nosotros generalmente vamos al Banco Mundial, porque pues aquí sí hay dinero, ¿no? Pero hay unos países que de veras ustedes los ven y dicen, Dios mío, ¿cómo es posible que puedan vivir así en África y en algunos lugares de Oriente Medio, ¿no? Pero bueno, ese es el Banco de los Amolados, ¿ok? Es el FAMSA del mundo, ¿no? Ok, después tenemos el Centro Internacional para el Establecimiento de los Conflictos de Inversión. Este fue creado en 1965 y se incorpora a la ONU en 66. Fue creado como un sistema arbitral para regular situaciones derivadas de inversiones. México lo conoce bien porque cuando se estableció el Tratado de Libre Comercio en 94, todas las controversias que hubo sobre inversiones se tuvieron que regular conforme al estatuto de este organismo. Por lo tanto, pues ahí se arreglaron algunas cosas como el conflicto con Resistol o algunos otros criterios de inversiones. Ahí se llevó a cabo conforme a las reglas de este organismo. Y por último, tenemos el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, que se creó en 85 y formó parte de las Naciones Unidas ese mismo año. Su objetivo es promover la inversión extranjera directa para provocar el desarrollo de los países y ayudar en su crecimiento, eliminando la
pobreza y mejorando el nivel de vida. Obviamente, pues todos estos tienen muy buenas intenciones, pero cuando hablamos de dinero en el mundo, pues es muy difícil hablar de buena fe y desgraciadamente, pues a los países más pobres, pues muchos los fondos de la corporación internacional, mundial, pues la verdad es que son muy reducidos. Entonces, pues sí les prestan, pero pues no crean que les prestan a manos llenas y muchas veces ni terminan de pagar eso. Ok, otros organismos especializados tenemos la Unión Postal Universal, que es creada desde 1878, pero solamente fue parte de la ONU hasta 1948. Su sede está en Berna y su función es mejorar los servicios postales. Que llueva, truene, relampaguee o nieve o haga lo que sea, siempre llega el correo. Ok, la Organización Mundial de la Salud, tan en boga en estos días, la OMS, o por sus siglas en inglés, WHO. Esta es del 46, forma parte de las naciones del 48 y su sede está en Ginebra. Su finalidad es actuar como autoridad directora y coordinadora internacional de todo lo que sea relativo a cuestiones médicas. Después tenemos la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, que es creada en 32, forma parte de las Naciones Unidas desde 49, su sede está en Ginebra y su finalidad son las de promover la cooperación y armonización de las disposiciones de los estados en materia de telecomunicaciones. Tan en boga actualmente porque ya todas las comunicaciones van a satélite. Entonces, pues esa organización automáticamente busca su regulación. Después, una que a lo mejor no han escuchado mucho, que es la Organización Meteorológica Mundial, OMM. Esta es creada desde 1878 y forma parte de las Naciones Unidas desde 1951. Su sede es Ginebra y su fin es promover el intercambio sobre los estados del tiempo y la cooperación internacional para el desarrollo de los sistemas climáticos. Esto está muy pegado o muy unido al problema de la capa de ozono que actualmente tenemos, al descongelamiento de los polos y que eso está causando problemas de clima en el mundo. Hoy, en estos días que no debería estar haciendo calor en Estados Unidos, está haciendo calor y un calor bastante fuerte. Aquí se llegó a considerar que a mediodía íbamos a estar a 27 grados también y se supone que ya estamos en otoño, debe estar haciendo frío. Pero bueno, la Organización Marítima Internacional, OMI, es creada en 1958 y parte de las Naciones Unidas en 1959. También se le conoció por su antiguo nombre, Organización Consultiva Marítima Gubernamental. Se reformó en 1982 a su actual nombre, tiene su sede en Londres y su finalidad se relaciona con la navegación marítima y la protección del medio marino. Su lema es por unos mares limpios y seguros. Después tenemos la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, del 67 y forma parte de las Naciones Unidas en 70. Su sede está en Ginebra y su finalidad es la administración de los dos principales tratados que manejan propiedad intelectual, el de París y el de Berna. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, que fue creado en 76 y forma parte de las Naciones Unidas del 77, con sede en Roma, es una filial de la FAO y su finalidad es conseguir fondos para el desarrollo de la agricultura en los países pobres. Así como el banco tiene su banquito para los pobres, la FAO tiene su FAO para los pobres, que es esta. Después tenemos la Organización de las Naciones Unidas para del Desarrollo Industrial, que es más conocida por sus siglas en español, ONUDI. Esta fue creada en 78 y parte de las Naciones Unidas en 82. Su sede está en Viena y su objetivo es promover el desarrollo industrial en países emergentes, alentando la asistencia a los países desarrollados, así como su cooperación. Las últimas son la Organización Mundial de Turismo, OMT, de 1974, forma parte de las Naciones Unidas desde 2003. Su sede está en Madrid y su objeto es realizar análisis sobre turismo mundial. Hay organismos que no son parte de las Naciones Unidas, pero se espera que se afilien dentro de muy poco. Tenemos la Organización Internacional de la Energía Atómica, que está en Viena y que es por el fin del uso pacífico de la energía atómica. Y la Organización Mundial de Comercio, que fue creada en 95, muy recientemente, y
Bueno, muy recientemente se toman en consideración que para que algunos estados, algunas organizaciones tuvieran que entrar a las Naciones Unidas pasaron más de 30 años. Pero en este caso, pues, viene desde el 95, tiene su sede en Ginebra y hace lo necesario para promover el comercio internacional. Esas son las organizaciones que no son parte de las Naciones Unidas, pero sí están supervisadas por ellas. Me quedan 10 minutos, voy a seguirme con la Unión Europea. La Unión Europea después de la posguerra fue un sueño que se le ocurrió a este señor que están viendo ustedes aquí, que es Robert Schuman, ministro de Asuntos Exteriores de Francia. Él propuso que los países más desarrollados que estaban en Europa en ese momento tenían que ver qué producto era el que podían utilizar más para comercializar. Y se dieron cuenta que Europa era buena produciendo carbón y acero. Y entonces Robert Schuman lo que hizo fue la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Esa dio paso a lo que después se conoció como la Comunidad Económica Europea, después Mercado Común Europeo y por último también la Unión Europea. Estos fueron creados por los tratados de Roma de 1957. Por ahí algunos maestros les van a decir que no, que la Unión Europea se creó hasta el Tratado de Maastricht. No, ahí cambió el nombre, pero es como el PRI. El PRI pues, lo cambiaron de nombre hasta los 50, pero sus orígenes son en 1929 con Plutarco Elías Calles. Entonces, los orígenes de la Unión Europea datan de los tratados de Roma de 1957, donde se creó la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Todo eso se creó con estos tratados y ya a partir de ahí se empezaron a crear los mercados comunes. Eso ya se manejó con otros criterios. La situación con la Unión Europea es que los fundadores fueron Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Esos fueron los primeros que trataron al mercado común. Después, en 1973, entra Reino Unido, que se acaba de separar, Irlanda y Dinamarca. En 81 entra Grecia, en 86 España y Portugal. Después, en 1993, como dicen, cambió el nombre a Unión Europea. En 1995 entran Austria, Finlandia y Suecia. En 97, con el Tratado de Ámsterdam, se adopta la primera moneda común en todo un continente, que en este caso es el euro. Y en 2004 se ingresan República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia. En 2007 entran Rumania y Bulgaria y en 2013 entra Croacia. Y esto es la forma en que han ido interviniendo los países. Ahora bien, la Unión Europea ha tenido avances muy fuertes, principalmente porque todos los países eliminaron las barreras arancelarias, no se cobran impuestos por pasar de un país a otro, pero también tuvieron la situación de establecer una movilidad entre las personas. Las personas para encontrar trabajo no necesariamente tenían que estar viviendo en un país, sino que los españoles podían conseguir trabajo en Alemania, en Francia, en Italia, y ahorita pues pueden ir hasta Croacia, pueden ir hasta Suecia a conseguir chamba sin ningún problema. Basta con que acrediten que son europeos y los van a dejar pasar. Igual los mismos suecos pueden ir a cualquier país de la Unión Europea y van a poder hacerlo. Sin embargo, esos éxitos están opacados principalmente por todo el desarrollo de la Unión Europea que ha tenido fracasos y muy fuertes. El primer fracaso que tenemos fue en el 2004, cuando la Constitución Europea fracasó. Hubo países que no estuvieron de acuerdo, entre ellos Gran Bretaña, Suecia, Dinamarca, y lo peor del asunto es que estos países empezaron a hacer su propio movimiento para no permitir que el euro, que era la moneda europea que iba a funcionar para todos, entrara en esos países. Después, en 2007, se firma el Tratado de Lisboa para modificar el Tratado Constitucional, pero no hubo mayor respuesta y la Constitución Europea pasó a mejores condiciones. Realmente no se pudo implantar. Los órganos de la Unión son
el Consejo de Ministros de la Unión Europea, donde los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la Unión Europea van a participar en una especie como de consejo. Eh, Pueden ir también jefes de Estado y van a dotar a la Unión Europea de impulso político en cuestiones fundamentales. Hay otro instrumento que se llama, otra institución que se llama Parlamento Europeo, que es un parlamento como de un país, pero nada más que ahí participan todos los miembros de la Unión Europea. Entonces, hagan de cuenta que esto es un funcionamiento muy interesante porque un Estado no puede aceptar tratados nada más porque si quiere, sino que actualmente la Unión Europea tiene que pasar todos los tratados que celebren en los países por el Parlamento Europeo. Y si el Parlamento Europeo encuentra que un tratado no está de acuerdo con las líneas de la Unión Europea, no lo aceptan. O sea, técnicamente lo echan para abajo. Entonces, bajo esas condiciones, también tenemos la Comisión Europea, que representa el interés común de la Unión Europea y que tiene derecho a proponer legislación y vela porque las políticas de la Unión Europea se apliquen adecuadamente. Esto ha convertido a la Unión Europea en un escudo en contra de todo lo que pueda afectar los intereses de todos los países involucrados en la Unión. Tan es así que, por ejemplo, generalmente los tratados, ya los comenté, los aceptan como parte del continente, no como una decisión propia de un país. Y esto llama mucho la atención. Ahora bien, la Unión Europea es quizá el mejor ejemplo de integración mundial que existe actualmente, pero hay otras organizaciones europeas que nos llaman la atención. La primera es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. La OTAN es una organización de defensa y ayuda mutua. Está creada en 1949 conforme al Tratado de Washington y tiene 26 países miembros. Esto es una alianza militar y obviamente todos los países que están integrados en la OTAN, la mayoría europeos, trataban de evitar una confrontación directa con la Europa comunista. Entonces, los países miembros son Bélgica, Bulgaria, Canadá, que no es europeo, pero sabemos por qué, República Checa, Dinamarca, España, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, Turquía, Reino Unido y los Estados Unidos. Todos esos forman parte de la OTAN. Por ahí Argentina tiene acercamientos muy fuertes con ellos. Cuando hay que apoyar a la OTAN, Argentina lo hace, pero eso ya es su problema. O sea, no está considerado como parte de. Sus principales órganos son el Consejo del Atlántico Norte, donde son los representantes de los países miembros y que toman decisiones unánimes, principalmente situaciones de defensa y ataque. Después tenemos el Comité de Consejo, la Secretaría Internacional, tenemos organismos militares como el Comité Militar, el Grupo Permanente, las comandancias, el Grupo Estratégico Regional, donde todos los países aportan sus medios militares y la sede de la organización está en Bruselas. En una primera instancia estuvo en París, pero París de pronto dijo ya no quiero ser sede y la cambiaron a Bruselas. Esto es la OTAN. Obvio, había el Pacto de Varsovia, que era lo completamente contrario a la OTAN, pero el Pacto de Varsovia se acabó cuando se acabó la Unión Soviética. Entonces, hagan de cuenta que nada más sirve como una referencia histórica. Ya me voy a tener que cortar por la primera, inmediatamente me conecto para la segunda. Es la misma clave, así que yo le sugeriría que le den a la misma señal. Y entonces, ahora sí, en el segunda, hasta donde alcance. ¿Ok? Muy bien. Bueno, me faltan 20 segundos. Yo creo que mejor le corto y ahorita nos vemos. ¿Ok? Para poder apurarme a reiniciarla. Ahorita nos vemos.